Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre los desafíos y el futuro del reciclaje en Chile con Antonia Vix, gerente general de ANIR, y con Paz Maluenda, encargada de extensión y difusión de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Antonia, Paz, bienvenidas a este episodio del Bien Común, donde hoy día vamos a hablar de reciclaje. Y me gustaría partir preguntándoles a ustedes cuál es el gran tema detrás del reciclaje, por qué es tan importante hoy día. Yo te diría que el reciclaje es importante porque estamos recuperando materiales y con eso evitas la extracción de recursos naturales. Tenemos suficientes residuos en el mundo, y que nosotros ya hablamos del séptimo recurso, para poder utilizarlos, transformarlos y poder utilizarlos en elementos del día a día. Sin ir más lejos, el Aeropuerto Internacional de Santiago está hecho todo con acero verde. Eso significa que adentro ahí hay un carrito de supermercado, hay chatarra de auto. Entonces se puede utilizar para poder suplir nuestras necesidades, ¿ya? Entonces esa es la importancia detrás. No lo miremos como algo bondadoso que hay que hacer, sino que es parte de lo que necesitamos en el día a día. Es un commodity, es un material preciado que hay que recuperar, digamos, todos los recursos. ¿Séptimo? Séptimo recurso. A ver, explica por qué el séptimo Porque los recurso. otros son el agua, el aire, ¿no es cierto? Todos los otros minerales, y nosotros lo hemos apodado, inspirados también en asociaciones internacionales europeas, como el séptimo recurso. Paz. Yo creo que también desde un punto de vista ambiental tenemos un grave problema de contaminación. Hoy día en el Ministerio es algo que lo repetimos cada vez que podemos. Hay un grave problema de contaminación y el reciclaje viene a resolver de alguna forma la disposición de esa alta generación de residuos que tenemos hoy día. Entonces tenemos un problema también donde esta contaminación y esta alta generación de residuos, ¿dónde la vamos a disponer? No es fácil tampoco disponerla. Nadie quiere un relleno sanitario también de vecino. Entonces el reciclaje viene a resolver eso un poco. Te lo filtra, te ataja antes de que se genere un residuo y, como dice Antonia, lo vuelve a introducir como una nueva materia prima en los procesos productivos. Entonces, desde un punto de vista medioambiental también es una solución muy, muy interesante. Bueno, de hecho, este tema para nosotros es muy relevante desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial, porque nosotros vemos que estamos viviendo un cambio muy profundo, estructural en la sociedad, que tiene que ver con estos fenómenos, estos tres fenómenos del cual hablamos que se acoplaron. Uno de ellos justamente la emergencia medioambiental, que es lo que estamos conversando ahora. El segundo es el tema tecnológico, que también pega en este tema, ¿cierto? Con la electromovilidad y otras cosas. Y el tercero es la crisis de sentido. Esta falta de sentido que está sintiendo la gente desde ya hace décadas, pero en los últimos 15, 20 años así está haciendo estragos, y para qué decir después de la pandemia. Estos tres fenómenos se acoplaron y produjeron lo que nosotros llamamos un cambio de paradigma. Entonces necesitamos encontrar una nueva forma de relacionarnos entre todos y con el planeta. Y en esta nueva forma, que si no la encontramos vamos a seguir viendo estallidos por todas partes, y descontento, desidia, anomia, etcétera, ¿no? Creemos que el rol de la empresa es clave, ¿ya? Nosotros creemos que así como en otros tiempos hubo quienes eran los llamados a guiar o a conducir, fueron reyes, políticos, más atrás fueron las Fuerzas Armadas. Hoy día los empresarios tienen un rol muy importante. Lo vemos cuando Elon Musk hace un tweet, ¿cierto? O lo que genera, o lo que Walmart impacta cuando toma la decisión de hacer un cambio en la organización. Entonces la pregunta es cómo deben pararse las empresas en este nuevo escenario mirando hacia adelante, y nosotros estamos convencidos de que el camino es la conciencia empresarial. Y esto tiene que ver con que las empresas ahora necesitan tener un modelo de negocios que esté sustentado sobre un propósito conectado con un dolor social. De modo que la empresa, al operar, está ayudando en mitigar un dolor de la sociedad. A esto le llaman un modelo de valor. Nosotros hemos desarrollado, de hecho,
metodologías que ponemos a disposición para que las empresas puedan avanzar en este camino. Y dentro de eso, el tema medioambiental es tremendo y el reciclaje es uno de los grandes antídotos, ¿cierto?, que tenemos. ¿Cómo estamos en Chile en este ámbito? Yo diría que Chile ha avanzado bastante, incluso tiene una hoja de ruta trazada que fue muy participativa, ¿no es cierto?, que la lideró el Ministerio del Medio Ambiente, una hoja de ruta de economía circular. Eso ya te dice que Chile quiere cambiar como lo ha hecho hasta ahora. No quiere seguir el modelo lineal de desarrollo, sino que quiere ir hacia una economía circular. Y desde donde estoy yo, en el fondo, de la industria del reciclaje, el sector privado, podemos aportar, ¿no es cierto?, en cerrar, como decíamos, este circuito y también cambiar el paradigma de que el empresario, ¿no es cierto?, visto como el que contamina. Al revés, acá esta industria es la que de impacto positivo, es la que está limpiando, recuperando, reutilizando, reparando. En el fondo, todas las R que se te ocurran es la industria del reciclaje, que le hemos llamado de las R, podría ser, ¿no es cierto?, la que está haciendo esto. Entonces, para nosotros está en nuestro ADN. Para las otras industrias, los otros sectores que no lo tienen, quizás, que no es su día a día, yo creo que ya no se pueden quedar atrás. En el fondo ya está tan clara, en el fondo. Por este cambio que estamos hablando. Por este cambio. ¿Hace sentido que el cambio hacia este modelo de valor? No puede ser de otra forma. Como dices tú, o la economía circular, no puedes no atender que hay una crisis ambiental, social, económica, climática, y tú tienes mucha injerencia en ella como efectivamente como sector privado, como empresario. Entonces, no se pueden quedar atrás, deben participar, deben colaborar también con el sector público. Yo creo que Chile ha mostrado también, lo he visto que muy distinto a otros países, existen mesas público-privadas, existe mucha colaboración y ese también es un camino bien interesante para ambas partes para poder lograr un desarrollo distinto. Paz, ¿cómo te suena a ti esto de las empresas participando mucho más activamente en los dolores sociales? Esto detrás está el concepto de que el Estado no alcanza para todas las necesidades que tiene la sociedad. O sea, claro, si lo vemos desde un punto de vista, como mencionaba Antonia, de la economía circular, efectivamente el Estado no alcanza. O sea, acá necesitamos de la industria, necesitamos del sector privado para que esto finalmente se implemente, para que esto avance. El Estado, claro, dentro del rol que él tiene, el Estado puede regular, el Estado puede impulsar ciertas medidas a través de políticas públicas, el Estado puede fiscalizar quizás, pero si la industria no lo implementa, si la industria no avanza, si las empresas no implementan esta economía circular, esto no funciona. O sea, necesitamos al sector privado. Y eso se ha visto reflejado también, como decía Antonia, en todas las políticas y en toda la agenda que tiene hoy día que impulsa el Ministerio. Tenemos la hoja de ruta al 2040, tenemos también la ley REP, donde la ley en sí se discutió con la industria. Cada uno de los decretos que estamos elaborando se discute con la industria. ¿Puedes contar un poco de qué va la ley REP? Para alguien que no a todas las empresas le ha llegado, ¿cierto? Por una u otra forma, pero en términos simples, ¿cómo lo explicarías tú? Mira, la ley REP es la ley de responsabilidad extendida del productor. Y como el nombre lo dice, lo que hace es extenderle la responsabilidad al productor después a la etapa de postconsumo. ¿Qué significa esto en palabras súper sencillas? Que ahora tú te tienes que hacer cargo de los residuos que se generan a partir del producto que tú estás vendiendo, que tú estás comercializando. ¿Y cómo lo hace la ley? En definitiva, establece una obligación en que los productores de ciertos productos, esto no es amplio, de ciertos productos que fueron también muy bien elegidos y seleccionados, tienen que financiar y tienen que organizar la recolección y la valorización o el reciclaje de esos productos. ¿Y cómo va el cumplimiento de eso? Mira, llevamos ya casi un año recién de implementación, o sea, nos referimos a eso, que empezaron recién a correr las metas, tanto de neumáticos como de envases. Entonces yo te diría que vamos avanzando, no tan rápido quizás como quisiéramos. Hay muchos productores, nosotros le llamamos productores en jerga REP, pero muchas empresas que hacen caso omiso o muchas no saben, pero otras que están completamente comprometidas con el cumplimiento. A un año de la implementación o del inicio de estas metas que establece la ley REP, yo creo que estamos con varias oportunidades de mejora, sobre todo lo que tiene que ver con sensibilización, comunicación a los regulados, comunicación a la ciudadanía, cuál es el rol que tienen ellos. Entonces yo diría que a un año vamos bien, pero con varias oportunidades de mejora identificadas.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido la ley REP desde tu mirada? Para una industria que ya venía hace 40 años reciclando en gran medida a escala industrial, esto es un nuevo escenario. Y como nuevo escenario hay que adaptarse, ¿no es cierto? Puede ser incómodo al principio, entonces estamos en este minuto viendo cómo se reorganiza, porque empieza a haber un actor nuevo, ¿no es cierto? Antes, si una empresa X que fabrica, voy a inventar, mermeladas, tiene en su patio trasero ciertos residuos, nosotros íbamos, recuperamos esos residuos, si es plástico, cartón, papel, etcétera, y lo reciclábamos. Entonces ahora existe otro actor nuevo que aparece, que son los sistemas de gestión que representan a estas empresas, a estos productores que mencionaba Paz, que entra al mercado y que tiene que monitorear tanto la información, por un lado, si es a escala industrial, y si pensamos lo doméstico, ahí sí que se abre algo distinto, ¿no es cierto? Es cómo recuperamos, ¿no es cierto?, todo este material desde las casas. Y ahí hay un desafío bien interesante. ¿Tú dirías que el desafío más grande en el ámbito residencial que el industrial? Sí. Tenemos casos a nivel país donde ya habían municipios también que llevaban hartos años haciendo esto, ya tenían el teje-maneje, ¿no es cierto?, o ya tenían algún programa implementado, pero nuevamente ahora con la ley hay que reacomodarse, porque ahora es distinto el rol que tiene el municipio, distinto el rol que tiene nosotros los gestores o valorizadores, aparece un sistema de gestión que es un ente nuevo, ¿no es cierto? Entonces, estamos en periodo de ajuste, diría yo, y tal como dice Paz, bueno, ahora en mayo se van a ver los resultados de este primer año. También concuerdo que va a haber espacio de mejora y de reacomodarse al nuevo escenario bajo una ley ya implementada, ¿no es cierto? ¿Y ustedes ven en general las empresas que están avanzando en esto, cuánto es por convicción versus por conveniencia en términos de que tienen que hacerlo por la ley o ¿se está desarrollando una cierta conciencia en el tema? Yo creo que sí, pero más que conciencia, yo creo que también ven la conveniencia detrás de esto. Si lo vemos no solo como reciclaje, sino como una economía circular dentro del que tú la puedes implementar dentro de una empresa, es súper conveniente. O sea, te hace ser mucho más eficiente con tus procesos, te hace disminuir probablemente gastos de cosas que te das cuenta que finalmente estás perdiendo, que estás botando. Desde el punto de vista del reciclaje, mucho puedes tener claridad de dónde van tus flujos, lo que tú estás botando y lo que estás efectivamente recuperando de alguna forma a través del reciclaje. Entonces, un tema es la conciencia, claro, pero el modelo de la economía circular es muy virtuoso porque es muy eficiente, es muy rentable. Entonces, bueno, yo me creo encanta lo que estás diciendo porque justamente, bueno, nosotros desde el observatorio parte de lo que hacemos es recolectar evidencia de qué pasa con las empresas cuando se mueven desde el modelo tradicional que era solo enfocado en maximizar utilidades al nuevo modelo que creemos que tiene que ver con esto de generar valor a todos los públicos de interés, y lo que muestra es que son empresas más rentables. Sí, absolutamente. Al final la mayor parte de la evidencia muestra justamente lo que estás diciendo tú, de que avanzar en este camino es además rentable. Entonces, lo haces por conciencia, pero tienes al final el resultado además en términos del resultado final. Y se están generando hartas inversiones, o sea, también volviendo desde nosotros los gestores y valorizadores, tenemos empresas muy grandes invirtiendo, por ejemplo, en plantas de separación o de clasificación, donde van a llegar los materiales y que de forma semiautomatizada te podría separar, ¿no es cierto?, el plástico, el papel, el cartón, el aluminio. Son inversiones, solo por dar un ejemplo, de $23 millones, ya una planta de clasificación grande. También tenemos plantas en regiones que se van a hacer cargo de los neumáticos. También son millones de dólares porque se genera también una interesante oportunidad, ¿no es cierto?, de invertir en esto. Y ahí, claro, los desafíos podrían ser, y que lo hemos hablado también muchas veces con el sector público, son a veces los tiempos, los plazos, para que esa planta empiece a operar, ¿no es cierto?, y ya esté instaladita con todas sus resoluciones al día ambientales y social, o sea, ambientales y sanitarias. Eso demora muchas veces y eso puede desincentivar. Entonces eso es una banderita roja que habría que tener ahí muy presente. Tenemos muchas ganas de invertir como gestores y valorizadores, pero los tiempos a veces desincentivan un poquito. Bueno, de hecho la transformación de los modelos requiere inversión. Entonces, si bien es cierto, estamos en un modelo, cuando tú pasas de un modelo tradicional que solo maximiza utilidades a un modelo de valor,
termina siendo más rentable, pero necesitas pasar el transiente, ¿no? La transformación, efectivamente, hay inversión que hacer y a veces desincentiva. La famosa permisología. La permisología, claro. Bueno, solo recordar, estamos hablando con Antonia Vix, gerente general de ANIR, y Paz Maluenda, encargada de extensión y difusión de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. La permisología, justamente. ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos en un... Es como una epidemia, ¿o no? Por acá han pasado muchos invitados de distintos temas y siempre sale la permisología. ¿Qué pasa con eso? Es que acá tienes... Bueno, yo te lo puedo hablar desde el punto de vista del Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros tratamos de hacer lo más eficiente posible, pero muchos de los permisos que están involucrados dependen de otros servicios del Estado. Entonces ahí, claro, tienes servicios como el Ministerio de Salud, que gran parte de los permisos pasan por ellos con otros tiempos. Entonces no depende solo de uno. Uno quisiera avanzar. Pero no hacen coordinación en torno... Es lo que se intenta hacer. Pero de repente ellos tienen otras prioridades muy distintas a las nuestras. No sé, la misma pandemia o hoy día las alertas sanitarias, no sé, de enfermedades respiratorias. Entonces muchas veces no estamos a la par en las prioridades. Y eso... Por eso requiere que haya acuerdo en términos de las prioridades para poder trabajar en conjunto. Hay dos leyes que se anunciaron en enero de este año que dan alguna esperanza, ¿no es cierto? Que es yo lo apodo como la ley super, porque la plataforma se llamaría super, donde tú tienes en un mismo lugar todos los permisos. O sea, para el empresario que fuera más rápido, en el fondo aquí yo hago todo rápido, en el fondo. Esa es una de las leyes que permitiría avanzar en los tiempos de los permisos y agilizar todo esto. Y el segundo es un cambio también en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en el fondo, que se le llama también 2.0, donde también podrías, por ejemplo, eliminar toda la evaluación más política y dejarlo solo a nivel técnico, que eso también es bien interesante como propuesta. Entonces están esos dos proyectos de ley y uno muy vinculado, como dices tú, a la permisología y al reducir los tiempos. O sea, tenemos casos también de empresas que tienen por ejemplo, nadie se quiere hacer cargo de los residuos peligrosos y hay que hacerse cargo de los residuos peligrosos. Entonces han habido muchas veces proyectos de esa índole o de otras características que pueden pasar 5, 8 años en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, o que se les dé la aprobación ambiental y después súmele otras resoluciones, como decíamos. Eso, lo que trata esta ley es de reducirlo, reducir los tiempos también y la tramitación y que sea bien ágil y fácil en una misma plataforma. Hay una minuta bien interesante que yo, si mal no recuerdo, es pública, donde también este gobierno dice de forma muy transparente que este es el cuarto gobierno que trata de hacer esto, así que vamos a ver si ahora se logra tener esta ley ya. Bueno, sería maravilloso, ¿no? Sí, claro, porque para nosotros mismos es un problema también. O sea, el dinamismo de la industria no conversa con los plazos de los permisos. Entonces, para nosotros, de verdad, para el éxito de toda la agenda que estamos impulsando en este tema, es fundamental apurar esos trámites. Bueno, ojalá y entre todos empujar para que ocurra. Yo estaba viendo las estadísticas del 2022, hay un informe de ANIR que habla de, bueno, separa cartón, el 47% es recuperado, 47.8%, vidrio un 33%, aluminio un 21%, tengo acá, no sé, plásticos, por ejemplo, que es un tremendo tema, 18,6%. Así es. ¿Cómo estamos comparado con los países? Primero, ¿cuáles son los países que tú dirías como que son referentes en este ámbito? En general, siempre miramos hacia Europa, ¿ya? Y como ellos han implementado ya hace 30, 40 años la ley REP, la ley de responsabilidad extendida al productor. Y cuando uno mira esas cifras, y es bien importante mirarlo por material, nunca dar una cifra global, porque eso tiende a generar confusión de cuánto es lo que realmente se está reciclando, porque como ves tú ahí en esa cifra, hay mucha diferencia por material. El cartón es bastante reciclado, o sea, los porcentajes son muy altos del reciclaje en Chile del cartón, y uno podría decir, estamos casi a tope. Nosotros lo que hemos hecho es una infografía que te muestra, mira, este es el material disponible, supongamos, es la foto del año, 800.000 toneladas de cartón disponible, y de eso, para ese año, se recicló 400.000 toneladas.
pero ¿cuánto es la capacidad que existe en Chile? ¿Cuánto es la espalda? ¿Cuánto es la infraestructura que existe para procesar todo ese cartón? Pongamos 500.000. Entonces, estamos casi llegando, ¿no es cierto?, a la capacidad máxima instalada en Chile. ¿Qué te dice eso? Puedes sacar muchos análisis de ahí. Bueno, se necesita entonces más inversión para poder recuperar, ¿no es cierto?, ese margen que les dije entre los 400 y los 800.000. ¿Cuáles son los desafíos? En otros materiales tienes distintos escenarios. Tienes mucha infraestructura y no se ha recuperado lo suficiente. Es mucho menos lo que se ha recuperado, menos de la mitad. Entonces, ¿por qué no se está recuperando? Bueno, hay que pensar que Chile, con lo largo que es, uno de los desafíos más grandes es trasladar los materiales a donde están estos centros, estas infraestructuras ya instaladas. En el fondo, gran parte de los desafíos es la logística, el traslado, por las características geográficas de nuestro país. Es como la generación de energía verde, exacto, ¿cierto? Lo mismo donde se genera, donde se consume, y ahí se producen temas logísticos complejos. Sí. Paz, ¿y tú cómo lo ves comparado con no sé, Europa, como mirando el modelo a seguir, quizá en términos de los estándares que queremos alcanzar, versus cómo estamos hoy día y cómo estamos con respecto al barrio, los otros países en Sudamérica? Yo creo que respecto al barrio estamos bastante más avanzados. Nosotros siempre miramos a Colombia. Colombia es un buen ejemplo también, pero como decía Antonia, Europa siempre es nuestro referente. Ahora bien, tenemos que a veces ubicarnos un poquito y ver que no podemos llegar inmediatamente al nivel de Europa. Eso nos está pasando, de hecho, hoy día con algunos productos y decretos que estamos elaborando en el marco de la ley REP. Pero yo te diría que apuntar siempre o mirar y tener como referente a Europa nos ha permitido estar un poquito más a la vanguardia respecto a nuestros vecinos, sobre todo lo que respecta a la ley REP, a la ley quizás de plásticos de un solo uso, a esta misma hoja de ruta que te mencionábamos de economía circular. Es algo que muchos vecinos a veces nos vienen a preguntar y nos piden ayuda de cómo ellos pueden diseñar o empezar a armar unas hojas de rutas o cómo pueden empezar a regular esto de la REP. Entonces yo te diría que el mirar a Europa siempre con la claridad de que no podemos llegar a esos niveles, tenemos que adaptarnos, pero eso nos ha mantenido un poquito más a la vanguardia respecto a nuestros vecinos. ¿Y en qué tipo de material estamos más al debe? Porque el plástico es bajo el porcentaje, pero me imagino que también tiene que ver con las posibilidades de reutilización, ¿no? Sí, claro, todavía podemos seguir avanzando en plástico. Nosotros seguimos una empresa en España, se llama EcoAlf, que produce prendas a partir de las redes recuperadas de mar. Sí, también tenemos acá, ha crecido de una forma y tiene es tan querida la empresa. Entonces, ¿cómo replicamos más de eso? Sí, bueno, en el caso del plástico, nosotros tenemos por lo menos 7 o 8 socios que se dedican exclusivamente al plástico. Podemos seguir avanzando, sin duda, podemos seguir recuperando. Como te digo, en general, el desafío puede ser en la logística de la recuperación, pero se dedican a varias cosas, a hacer nuevos productos, la típica cajita donde tú compras el tomatito cherry. Eso te aseguro que es hecho acá en el fondo y con material reciclado PET. Si vas al Sodimac, por ejemplo, y quieres comprarte algo para tu terraza, un juego de terraza, puedes encontrar ahí también unos hechos de plástico reciclado que son de nuestro socio. Entonces ahí yo creo que es importante pensar en la atracción de demanda, porque también podemos generar infinitas montañas de pellets de plástico reciclado, pero es importante cómo los reinsertamos. Nosotros tenemos socios dedicados también a generar estos pellets de plástico y después en general la industria del agro también utiliza envases o arma envases con plástico reciclado. Entonces, no olvidar toda la cadena, pensar si estamos hablando del plástico, perfecto, pero ¿cuál es la atracción? ¿Qué me va a traccionar toda esta demanda de plástico, de pellet reciclado? ¿Y eso necesitamos más inversión en qué? ¿En investigación? ¿Es simplemente más inventiva empresarial? O compras públicas sustentables. Claro, yo creo que una mezcla de muchas cosas, también donde ponen los incentivos, y ahí nosotros, bueno, como bien dice Antonia, de alguna forma hay que cerrar el círculo para que esto efectivamente sea circular. O sea, no sacamos nada con estar exigiendo metas de reciclaje si después no vamos a, de alguna forma, incentivar que eso reciclado entre nuevamente en los procesos productivos. Entonces, desde ese punto de vista, en lo que respecta a la ley REP, hay incentivos, sobre todo en el mundo de envases
envases y embalajes. O sea, si tu productor, que eres el regulado, que va a tener que terminar pagando por el manejo de sus residuos, metes al mercado un envase con algún tipo de criterio de ecodiseño, con esto me refiero, por ejemplo, a que sea más reciclable, a que tenga incorporado material reciclado, y ahí es donde apuntamos directamente a cómo introducimos de nuevo lo reciclado, pagas menos, te premian si tú haces ese tipo de envases. Tenemos también una ley de plásticos de un solo uso, que también exige hoy día ya un porcentaje mínimo que va a ir creciendo de material reciclado que tiene que ser incorporado dentro de las botellas plásticas. Entonces, necesitas incentivos, necesitas mucha innovación, mucho desarrollo. Y a raíz de eso mismo, lo que estamos hablando justo, las compras sustentables por parte del gobierno, ¿es algo que, cómo está avanzando eso? ¿Es algo que está presente? Hoy día yo creo que se puede avanzar mucho, ahí tenemos muchos espacios para avanzar. Hoy día se está tomando en términos de compras públicas, no sé, por ejemplo, indicadores como la huella de carbono. No hemos avanzado mucho en cómo podemos meter este tipo de exigencias porque efectivamente necesitamos harta innovación de por medio. Entonces ahí hay que ver bien si vamos a ponerle quizás con eso, vamos a limitar de alguna forma la... O quizás premiar cuando claro, está presente, pero dar bonos cuando existe. Yo creo que hay una tarea que absolutamente. O sea, las compras públicas pueden traccionar la demanda de una forma importantísima. Son 13.000 millones, si no me equivoco, lo que se transan ahí. Entonces imagínate si se pusieran como criterio, mira, voy a inventar, de ahora en adelante los asientos y las mesas de todos los funcionarios públicos va a ser con plástico reciclado. ¡Pum! Tienes una demanda ahí impresionante. Paz, se nos acabó el tiempo. ¿En serio? Así que para cerrar, sí me encantaría que usted diera en pocas palabras un mensaje a líderes empresariales que todavía no están avanzando en este camino. ¿Qué le dirían ustedes? Que no pueden quedarse atrás, tienen que incorporarse, que los invitamos también a ver los residuos como un recurso, y ahí paso el dato que tenemos hasta un podcast que se llama @7recurso, lo pueden buscar en Instagram, y que se sumen, o sea, ellos pueden realmente, como se dice, mover la aguja. Paz. Me sumo a las palabras y repito un poco lo que estaba diciendo antes. Los invitamos a que no vean esto solamente como un tema medioambiental, como algo como, no sé, hippie, sino que finalmente esto le va a dar más rentabilidad a las empresas. Es un concepto, es una forma, un modelo económico muy, muy virtuoso. Antonia, Paz, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde seguiremos tratando otros temas de interés nacional y donde la conciencia empresarial es clave. Nos vemos la próxima semana. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.